Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Ailén y como todos los sábados les doy la bienvenida a La Mosca en el Tablero TV, un programa dedicado a los juegos de mesa y a la ludicidad. Hoy voy a hablar con Lucía Bianco, que es directora del Museo del Puerto de Ingeniero White, y vamos a hablar un poco sobre juegos de mesa y juguetes en general. Quiero hablar un poco de la historia y abordarla desde el lado del juego, porque me parece que es un ámbito que no se charla tanto y me parece interesante abordarlo acá en el programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad que re linda curiosidad la que tuvieron, que tiene que ver con el programa, pero que en realidad atraviesa la historia del puerto. Nosotros, no solo es una linda pregunta pensar qué se jugaba, a qué se jugaba en el puerto cuando inició, pensemos fines de 1800 y principios de 1900, sino también que eso tenía muchísimo que ver con cómo era la gente, quién era la gente que vivía acá. Entonces enseguida hablamos de inmigración y hablamos de los grupos que vinieron a vivir e hicieron el puerto, que eran de muchos países, pero entre otros Italia, España, Grecia, Croacia, bueno, muchos otros, ¿no? Aparece y buscamos específicamente para contarles a ustedes en nuestro archivo oral, que tiene cientos de entrevistas, y se repiten algunos juegos que se mencionan, ¿no? Y si te puedo contar de juegos en general o de juegos de mesa en particular, ¿no? Partiendo de esto que decías, el puerto y este museo en particular habla mucho de la gente, la comunidad y de cómo se vinculaban, cómo cocinaban, cómo se reunían. Entonces me parece que eso es algo que se lleva mucho también a la fiesta de la inmigración que hacemos en el puerto, con las comidas típicas y demás. Y me parece que está bueno también pensarlo desde este lado, del lado de la comunidad, del ocio y del esparcimiento, el tema de los juegos. Charlemos un poco primero sobre los juegos de mesa que jugaban estas personas, ¿no? Había muchos, obviamente, y en distintos momentos fueron variando, pero a mí se me ocurrió hablar de dos específicos porque van a ver que tienen muchísimo que ver con este lugar en particular. Uno es un juego que conocemos la mayoría y que se le dice la lotería, ¿no? Que es un juego que está mencionado, ya te digo, en el archivo oral del museo de distintos modos, pero es muy llamativo que ese juego también se repetía en las casas, en el juego particular, en una casa, en una mesa, era algo muy familiar, pero se repite hasta hoy en las instituciones de Ingeniero White, en los bingos. Entonces me pareció interesante mencionar cómo esa historia larga termina modificando el presente de toda la comunidad, porque en los bingos que se hacen hoy en las instituciones como el Museo del Puerto, pero en otras que conocemos, se organiza gran parte de la comunidad de las vecinas y vecinos para hacer un evento enorme, en el que se cocina, no solo se juega, ¿no? Se articulan un montón de relaciones sociales. Totalmente. Y además se recaudan fondos. O Siempre. sea que, fíjense cómo hablar de un juego de mesa que parece algo hasta de tiempo libre, de lo que está de más, ¿no? A veces Claro. uno cree que el ocio es como lo que sobra. Y no, acá realmente vemos que eso, que es el ocio, estructura a la sociedad también, tanto que hasta lo modifica en términos económicos, que produce ganancias, ¿no? Y le permite a instituciones que tal vez no tienen esa lógica de la ganancia, porque son instituciones que tienen como objetivo hacer crecer a la comunidad, fortalecerla, generar vínculos, pueden recaudar, ¿no? Claro. De un modo que también están generando relaciones sociales en profundidad. Qué importante esto que decís de cómo marca una sociedad y cómo es importante lo que decimos ocio, que antes es como, se pensaba como una mala palabra incluso, ¿no? De estar como al cohete, estar sin ocuparte en el trabajo. Pero incluso en ese momento, cuando el trabajo era algo muy importante, también dedicaban tiempo al ocio y a través de esto que es el azar, que es la lotería, y que iguala, el azar lo que tiene que iguala las oportunidades. Como que es para todos igual, ¿no? Tal cual. Todos pueden ganar, no hay una cuestión de demostrar una habilidad. Entonces por eso lo que decís vos, cuando asumo que vienen acá a jugar, son señoras grandes y también hay jóvenes y todos se reúnen en comunidad y eso es lo lindo del juego también. Tal cual, que plantea ya desde el principio algo de horizontalidad, ¿no? Y que se jueguen desde otro lugar quién gana y quién no gana. Sí, es súper interesante, tal cual. Bien, y además el huitense tiene algo muy del club de barrio y de su comunidad y de acercarse, porque está Pepa, está María, o sea, como que se juntan también y se reconocen en ese vínculo, ¿no? de amistad. Tal cual, eso que la lógica que decías que no valora el ocio es porque en lo que está pensando es en ganancias. Claro. Entonces, no valorar el ocio es no entender que el ser humano, como vos dijiste, está hecho de cocinar, hablar,
jugar, justamente de esas relaciones sociales que no es el plus, el tiempo que sobra, es lo que estructura a la humanidad, al ser humano, que nos diferencia de otros seres vivos, justamente. O sea, que no solamente es importante jugar en las infancias, sino también en la adultez. Totalmente, hasta tiene que ver, lo sabemos acá muy directamente, con la salud mental, ¿no? Con la posibilidad de tener momentos de sonrisas, de risas, de vínculos entre personas. Por esto te mencioné un juego de mesa que reúne, ¿no? Hasta pueden ser más de 100 personas Totalmente. jugando a la lotería, al bingo, ¿no? Y después también lo que charlábamos hoy acá con el equipo del museo cuando recordábamos el lugar de la lotería es que también cambia con el tiempo. Hay algunas palabras que se pueden asociar al mismo juego dependiendo del grupo inmigratorio que lo jugaba. No sé si alguna vez escuchaste la palabra chingüina, ¿no? No. Bueno, muchas familias, tal vez las que tenían vínculo con la inmigración italiana, le decían a la línea, cuando se hace la línea. Ah, mira, qué interesante. ¿No? Bueno, ese tipo Son de... distintos de claro, palabras y que identificar. todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana está atravesado todo el tiempo por los usos del lenguaje, y los usos del lenguaje por la inmigración, por dónde aprendiste a hablar y con quiénes. Bueno, mismo acá en la mesa veo cartas de mazos españoles, imagino que esto es una partida de truco, imagino que también eso tiene que ver con el lenguaje común de cada uno, de cómo aplicar los distintos refranes y demás. Y de hecho, el segundo juego del que te quería hablar es un juego que tal vez ya no conoce todo el mundo. Conocen algunas personas de Ingeniero Wiley, no sé si muchas, porque es un juego que mencionaba muchísimo en las entrevistas orales del museo en la década del 90, que era toda gente grande, que alguna ya no está, y que lo recordaban específicamente en relación al ámbito de los pescadores artesanales. No sé si vos como buitense escuchaste hablar de la pasarela. No. Bueno, ese juego, te puedo asegurar que gente de tal vez más de 70 años lo recuerda. Era un juego muy particular, era con cartas y se asocia a ciertos lugares recreativos como bares o espacios así después del trabajo, como era un bar, por ejemplo, que estaba acá muy cerquita sobre Guillermo Torres, que se llamaba La Colorada, por mencionarte uno, pero era en varios, donde los pescadores iban cuando tenían tiempo libre o después de haber hecho el reparto en la casa del patrón de las ganancias, cada uno con su ganancia, se iba al bar, ¿no? Y así jugaba a la pasarela. ¿Qué era la pasarela? Era un juego de apuestas, como se decía entonces, un juego de obligación, porque en cierto momento determinado había que tomar, ¿no? Estos juegos que implican apostar bebida, que algunos cuentan que hasta se apostaban por mesa 3 cajones de cerveza. Una cosa. No estamos incitando a nadie que haga esto. No, pero es algo muy particular porque estaba ligado a un tipo de vida dura, un tipo de vida que tenía en un día una ganancia alta y después muchos días de trabajo esforzado, ¿no? Y también estaba atravesado por esa inmigración italiana, no sabemos bien si este juego venía ya de Italia, creemos que sí, y que dicen que pasaban horas a veces jugando ese juego, imaginen cómo terminaba, ¿no? Pero bueno, muy pocos lo recuerdan y es muy específico de la historia local, ¿no? Y vinculado a un hacer. Y un hacer que también es muy específico, no en tantos lugares de la Argentina hay pesca artesanal, ¿no? Así que bueno, me parecía interesante hacer también presente eso, como había tantísimos otros juegos de cartas, ese es uno, ¿no? Sí, el mazo de cartas españolas siempre fue atractivo en ese sentido porque era fácil, son generalmente de reglas sencillas y están vinculados al azar. Y me resultó interesante también que dijiste, eran hombres, eran pescadores artesanales, eran todos del mismo estrato social porque se vinculaban ellos, los que eran trabajadores, no con los jefes, y se juntaban en un lugar en comunidad. Era como el día de paga, bueno, vamos a festejar de esta manera. Era como una forma de premio por después de tanto trabajo, tanto esfuerzo, ¿no? Tal cual. Muy interesante. Sí, muchas historias más, yo les conté esas que todavía quedan guardadas en un archivo de voces del museo. Eso quería rescatar y hablar un poco también. Mencionaste estas entrevistas y este archivo hablado, ¿no? Qué importante, de nuevo, la comunidad y valorar las voces de gente que vivió en otra época, que vio un montón de cosas que las generaciones nuevas no vivieron y poder guardarlo y después transmitirlo. Eso me parece que es re importante, que es algo que hay que valorar de los museos, ¿no? Sí, te digo que este museo tiene archivo oral desde fines de la década del 80. Entonces hay voces de personas que ya no están acá y que tal vez habían nacido en el siglo, no el anterior, en 1800.
y fueron grabados cuando tenían 100 años en la década del 90. Entonces cuentan historias que tal vez tengan que ver con la historia mundial de, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, cuenta alguien que vivía en White y que la había vivido, y eso lo podemos escuchar hoy. Y también lo que significa para esta comunidad que muchas voces de sus familiares todavía estén vivas acá, ¿no? Nos pasa, no muy seguido, pero cada tanto que viene un nieto o nieta de alguien a preguntar y se encuentra que acá hay fotos de sus abuelos, de su familia, y la voz, capaz que 2 horas de entrevista a un abuelo de que apenas tiene un recuerdo borrado. Muy interesante, sí. Es muy impresionante. Sí, sí, qué lindo para ustedes también poder recorrer ese archivo y ver lo que tenían para decir esta gente, lo que tiene para decir, y que eso se pueda transmitir es maravilloso realmente. Así que te agradezco mucho, Lucía, y vamos a seguir charlando sobre los juegos que jugaban. Así será. Espero que les haya gustado la entrevista con Lucía. Vamos a seguir conversando con ella porque me pareció muy interesante el recorrido por el museo y por la historia de todos los huitenses. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Regresamos de la pausa y como estamos en un programa medio histórico, vamos a charlar con los chicos creadores de Sucesos Argentinos, un juego de cartas para conocer un poco más la historia de nuestro país. Bueno, estamos con 2 de los creadores de Sucesos Argentinos, el tercero no se pudo sumar, pero no importa, los chicos nos van a contar un poco sobre cómo surge esta editorial y por qué deciden hacer juegos educativos. ¿Qué tal, cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos. Nosotros arrancamos con el juego, con Sucesos Argentinos, en el 2015. Somos 3 personas y justo la que no se pudo sumar hoy es la más habilitada a hablar del tema histórico porque es el verdadero profesor de historia. Nosotros 2 nos dedicamos a otras cosas. Y él tuvo como una idea de, a ver, el mito dice, yo ya cada vez avanza más el tiempo y empiezo a descreer de todo, por más que lo haya protagonizado. Pero el mito dice que el juego él lo pensó como una herramienta de divulgación histórica mientras estaba terminando los últimos años del profesorado. No sé si como por una especie de tesis o como por una presentación en alguna de las materias. Nuestro amigo Guido, lo nombro, de paso le mando un saludo para cuando vea la entrevista. Además es técnico en recreación y algunas actividades relacionadas. Estudiador serial. Estudiador, exactamente. Y bueno, de ahí surge la idea de armar un juego que se basara en, digamos, voy a decir una pequeña cosa que ahora ya no es tan así, pero en esa época era muy común. Los juegos que apuntaban a tener un componente educativo, o sea, no solo al hecho lúdico de participar del juego, sino también de, entre comillas, que te dejen algo, no llegaban a cumplir ninguna de las 2 cosas. Los que eran juegos muy educativos quizás no eran tan divertidos de jugar, los juegos que decían que eran educativos y eran divertidos en general o siempre iban sobre las mismas ideas o no era tan fuerte el foco de, che, aprendí algo jugando. Y eso es a lo que Guido quería enfocar y me llama a mí primero porque yo tenía, digamos, me encargué un poco más en el manejo de armar las cartas en sí y el contenido que van a tener desde el punto de vista de diseño. Y al toque de estar teniendo esa primera idea, de tener unas primeras reuniones, de dibujar unas cartas en papel y qué sé yo, es que lo sumamos a Juan, que es el que le termina de dar la vuelta al reglamento, a la forma de jugar, y bueno, y que después nos empieza a acompañar también en lo que es la creación del contenido, y bueno, de ahí avanzamos. La idea original del contenido era, si me acuerdo bien, que cubra todo lo que era la currícula de secundario de historia argentina. Tal cual. Entonces toma desde la fundación del virreinato, que es la primera carta que tomamos como parte de la historia, hasta, creo que tomamos hasta el 2008. Inicialmente el juego no estaba partido en volúmenes como está ahora, sino que era una sola caja, que tenía todo esto que cubría el programa de historia argentina, de toda la currícula de historia argentina del secundario. Estuvimos primero un tiempo armando el texto de las cartas. La selección inicial de qué cartas iban a hacer la hizo más que nada Guido, que era el profe de historia que tenía más claro la currícula.
Y después de presentar el prototipo en algunos de los eventos, más que nada en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, nos lanzamos a hacer una tirada chiquita. Pero la primera vez hicimos 200, 250 copias nomás. Ahí la vendimos todo en un evento y fue más para testear las aguas que algo con fin comercial. Terminamos haciendo este formato que tiene ahora de partirlo originalmente en 3 volúmenes. Cuando lo partimos en 3, ahí empezamos a trabajar en agregarle más cosas a cada uno, que quizás el volumen 1 es el que es más puramente historia académica, y en los otros 2 empezamos a sumar algunas cositas más, y bueno, eventualmente hicimos el 4º volumen, que si bien son cosas históricas, es más de cultura popular, Claro. que otra cosa. La historia argentina también está marcada por hechos bastante complicados, digamos, y eso también es parte de nuestra identidad y hay que incluirlo, por supuesto, ¿no? Sí, sí, tal cual. De hecho, esto es una opinión no demasiado comprobable empíricamente, pero como te decía Juan, nosotros tenemos los mazos separados temáticamente. El segundo mazo es el que llamamos Economía y Sociedad, y yo tengo la sensación de que en general es el que tiene los eventos más desafortunados de nuestra historia. No, no se trata de eso, obviamente, pero es gracioso que justo quedaron todos en ese Justo mazo, y quedaron por ahí. ahí el de Cambalache o el de Ciencia y Cultura tiene cosas por ahí más ligeras, más de cultura popular, cosas así. Nosotros también nos esforzamos, una vez que cubrimos, como decía Juan, todo lo que sería los datos duros académicos, presidencias, batallas, temas más formales de la historia. Después también nos preocupamos en los mazos siguientes de agregar, por decirlo de alguna manera, logros del país, premios Nobel, récords, hazañas deportivas, o no sé, me viene el recuerdo la del cruce del Río de la Plata en globo, la vuelta al mundo en bote, cosas así que también, o la expedición Atlantis, cosas que levantan, que son parte, como todo, de la historia, y que por ahí también a veces se olvidan un poquito. Mira, estos últimos mazos que tienen muchos temas de cultura popular suelen ser los que complican a los profesores. Cuando jugamos este juego con algún profesor de historia o con un estudiante de historia, todo lo que es historia dura se lo sabe de memoria, y por ahí esas son las cartas que dicen, esto, ¿por dónde venía la mano? Tratamos de buscar cosas que además de mostrar logros sean representativos del país en general y no solo Algo. de Buenos Aires, tanto la ciudad como la provincia. Siempre tratamos de hacer el esfuerzo por buscar que esté bien repartido los eventos que tenemos a lo largo del país, y no estar enfocados en una cosa medio porteño-céntrica. Y es un país tan rico en un montón a lo ancho y largo del país, o sea, tenemos diversidad de paisajes, diversidad de cultura, diversidad de un montón de cosas, y está bueno que eso lo Ujú. hayan podido incluir en el juego también, ¿no? Sí, nos sirvió para aprenderlo a nosotros también, porque no es que También, totalmente. veníamos ya conociendo esas cosas, sino que nos sentamos a buscar y averiguar cosas que nos dejen hacer algo más abarcativo y que represente a todo el país y todas las distintas personas del país. Y eso es lo lindo también del proceso de elaborar un juego, ¿no? De sentarse a testearlo y a probarlo, y también de la investigación previa, ¿no? Sí, de nuestro lado quizás la mecánica no es en lo que más trabajamos, porque es una mecánica que ya existe en otros juegos, como el Chronology, el Timeline, El el timeline, Blast sí. from the Past, que de hecho la idea original leído era jugando, no me acuerdo cuál de esos 3, diciendo, eh, tenían solamente, digamos, el nombre del evento, el año, y decía, bueno, pero esto te lo terminás aprendiendo y ya no te sirve el juego, y ese fue como el momento eureka te lo terminás aprendiendo. Claro. Por eso también nos esforzamos en poner un texto de cada una, cosa que cuando ya estás armando la línea, también la idea de que la línea la arme cada uno enfrente suyo y no sea una línea común, es para que todos tengan enfrente las cartas, las puedan leer el texto descriptivo del evento y sacar un poco más de datos que solamente el nombre y una fecha. De hecho, la regla oficial es que cuando alguien elige ubicar una carta y se equivoca, tiene que leer en voz alta para todos esa carta, como para que vaya quedando para la próxima. El juego cumplió 10 años, si no saqué mal las cuentas. ¿Cuál es el recorrido que han hecho ustedes en estos 10 años en cuanto bueno, han ido a instituciones, calculo, a mostrar el juego?
¿Qué aprendizaje les dejaron estos 10 años? Tenemos el aprendizaje de la edición del juego en sí, todo lo que implicó editar el juego, desde las nociones más básicas de Photoshop a la imprenta, las planchas, cómo se cortan los bordecitos de las cartas, el tamaño de las cajas, cada pequeña decisión que la multiplicas por 1000, entonces agregar un cambiecito de golpe te encarece, si lo reducís no lo podés usar, qué sé yo. Después yo rescato muchísimo, sobre todo en los primeros años que estábamos promoviendo el juego, todo lo que fue el sentido de la comunidad y como decía Juan, esta época que había mucha edición de juegos argentinos, cuando no era tan común que hubiera juegos argentinos. Y nada, ir a eventos, conocer gente, probar los juegos de los demás, que otra gente diga, che, ustedes son los del suceso, qué bueno, me encanta. Y como que de golpe tener así como un grupo de gente con ideas afines y que además estábamos en la misma, digamos, cada uno promocionando sus juegos y conociéndonos y jugándolos. Y después a mí me sirvió para aprender mucha historia, porque claro, como yo soy uno de los del suceso, asumen que somos todos expertos y yo en realidad estudio informática, o sea, me gusta, tengo una idea, pero bueno, hay un montón de cosas que de hecho literalmente las aprendí armando las cartas. Fue bastante satisfactorio ver el juego, bueno, usándose en escuelas. Durante la pandemia hicimos algunos eventos donde participaban escuelas con la versión digital del juego. Y también el juego se fue por muchos otros lados, como juego familiar. En un momento el Día del Padre era cuando una de las fechas en que más juegos sacábamos. Se lo terminó usando en centros de jubilados también bastante. Ahí fue por uno de los motivos en que le subimos el tamaño de letra, que era una queja Sí. que nos decían bastante en la última edición. Y bueno, y ahora ya es el segundo año en que también estamos en unas Olimpiadas de Historia Interescuelas como sponsor / premio, que también eso es algo también que nos da bastante satisfacción. Lo último que les voy a remarcar es este tema del eslogan, que la historia la aprenden los que juegan. Me encanta el eslogan y me parece que es así la forma, ¿no? El juego siempre está ligado, o muchas veces está ligado al ocio y al esparcimiento, pero también es importante remarcar la importancia que tiene para el aprendizaje y para vincularse con la gente y adquirir conocimiento y un montón de beneficios que siempre remarco del juego porque, bueno, es parte de la plataforma que llevamos acá adelante en La Mosca en el Tablero y es algo que también quiero que ustedes expresen, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, hay dos cosas que creo que son como los grandes logros que tiene el juego. El Sucesos es un juego que por lo menos apunta a que vos puedas tener una idea tentativa en base a las cartas que tenés armadas. No tenés que responder la fecha fija, pero podés ir viendo, bueno, si tengo, no sé, la guerra de Malvinas de un lado, la Revolución de Mayo del otro, asumís que la segunda presidencia de Perón va en el medio. A medida que se agregan las cartas, eso obviamente se empieza a complicar. Pero ese tema de ir ubicando en la línea de tiempo te va haciendo que las ideas te queden más claras o te acuerdes más que si tenés que recordar una fecha o un dato duro. Y lo otro que quiero mencionar es algo que sí que nos dio muchísima satisfacción inesperada. No lo habíamos pensado, pero después viéndolo a la distancia era bastante razonable. Es que es un juego muy familiar y que en general la gente grande hasta a veces tiene ventaja. O sea, muchas veces nos han dicho que tipo 3 nietos se juntan a jugarle los 3 juntos al abuelo, porque el abuelo les pasa el trapo. Porque ya yo me acuerdo de esta carta, yo estaba saliendo de, no sé, del secundario cuando pasó, entonces así que es un juego que familiarmente funciona muchísimo. No es una cuestión de saber solamente el dato, sino que te da herramientas para ir aprendiendo durante el juego. Bueno, y está bueno. Yo tengo algunos amigos docentes y sé que cada vez lo que es el juego en las aulas se está volviendo más prevalente, más con las generaciones más jóvenes de docentes. Así que nada, ojalá salgan decenas más de juegos educativos orientados a distintas cosas. Nos parece una gran herramienta para eso. Muchísimas gracias, chicos, por su tiempo. No, por favor, No, por gracias a favor, un vos. gusto. Esto ha sido todo por hoy. Realmente ha sido un placer para mí grabar en el Museo del Puerto y recorrer un poco de la historia tanto de mi ciudad, mi localidad, como de nuestro país. Así que nos vemos en el próximo programa para seguir compartiendo más La Mosca en el Tablero TV. Aguante jugar siempre. Adiós.